Bueno, vamos entonces al libro de Génesis. ¿Okay? Capítulo 1. Hemos estado aquí hablando acerca de la vida nuestra, comparándola a la creación, cuando Dios puso en orden todo lo de Génesis. ¿Se acuerdan que Dios así tomó nuestras vidas, así las encontró en tinieblas, confusión, ¿verdad? Todo esto así era nuestra vida cuando Jesucristo nos alcanzó. ¿Va de acuerdo con eso? Yo no sé cómo estaba la vida suya, la vida mía sí estaba así. ¿Okay? Y luego vimos como todo comienza con Dios. Vimos como el Espíritu Santo siempre se está moviendo sobre nuestras vidas. ¿Saben ustedes eso? Si usted deja que Dios haga su trabajo, Dios le va cambiando y transformando. Ni uno de nosotros estamos donde debemos de estar, pero Dios nos está cambiando y transformando. El Espíritu de Dios siempre se está moviendo sobre nuestras vidas. Y vimos cómo Dios hizo separación, separó las tinieblas de la luz, ¿se acuerdan? Y hablamos de eso y que nosotros lo llamamos santidad, como Dios nos pide que estemos separados del mundo, estemos separados del pecado, de esas cosas, ¿verdad? Y hablamos de donde Dios dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. La respuesta, pues ninguna, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial o el diablo? Pues ninguna, ¿verdad? Y cómo Dios nos ha separado. Y hemos ido ahí hablamos la semana pasada acerca de unidad y la importancia de unidad. Todos digan conmigo unidad. Okay, y siempre debemos de buscar entre el cuerpo de Cristo la unidad. Y es imposible humanamente hablando, pero si dejamos que el Espíritu Santo, y otra vez volvemos a lo mismo, el Espíritu Santo, su trabajo en la iglesia, el Espíritu Santo, si lo dejamos, Él quita las diferencias entre nosotros y trae unidad. ¿Okay? Y hablamos acerca de qué tan importante es la unidad en la iglesia. Y ahorita vamos a tocar un poquito más acerca de eso, pero también cómo la Biblia advierte que tengamos cuidado con los que causan división dentro del cuerpo. ¿Okay? Now, ustedes saben que nuestra iglesia es pentecostal. Y pentecostal en el sentido de que creemos en lo que el libro de los Hechos, lo que Dios hizo en el libro de los Hechos, que lo está haciendo todavía hoy. Creemos que todavía hay profetas y apóstoles. Eso es un tope, un punto de tope con el instituto donde yo estoy estudiando, porque ellos son bautistas. Y ellos dicen que ya no hay apóstoles. Y cuando yo comenté que yo creo que sí todavía hay apóstoles y todavía hay profetas, pues casi cada 2 semanas en una lección dicen, ya ven cómo la Biblia dice que no hay apóstoles. Y yo como buen cristiano me quedo callado y digo, ok, all right. Y pero algunos dirán, si usted es pentecostal, ¿qué está haciendo estudiando en un instituto bautista? Son mis hermanos en Cristo. No vamos de acuerdo en todo, pero en lo más importante vamos de acuerdo, que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado. Todas estas cosas nos unen. Y yo no voy a permitir que aquellas otras cosas nos separen. Y entonces la unidad, cuando Dios habla que se juntaran las aguas y se descubriera la tierra, se descubriera los secos, ¿se acuerdan? Lo miramos la semana pasada aquí en Génesis y hablamos acerca de la importancia de la unidad. Now, cuando hay unidad, y por eso el diablo pelea tanto la unidad, trae divisiones entre familias, trae divisiones entre matrimonios, trae divisiones entre padres y hijos y trae divisiones en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué el diablo pelea tanto la unidad? Porque la unidad prepara el campo, lo hace fértil para que Dios produzca su voluntad. ¿Okay? Dios unió las aguas para que se descubriera la tierra, para que Dios pudiera producir árboles y vegetación que se reproducieran conforme a su género. Ahí es donde la semilla cae en buen campo, en fértil, y empieza a producir el fruto que Dios quiere que se produzca. All right? Por eso es tan importante la unidad. Okay. Now, veo aquí jóvenes que están con nosotros hoy, qué bueno.
Sí, aparte de Elías y Mario, los otros jóvenes. ¿Ok? Los veo que están aquí. Cuando yo era joven, yo sé que no creen que yo fui joven, pero hubo un tiempo cuando yo fui joven. Fui joven, guapo y bonito. Bueno, fui joven, vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Pero cuando fui joven, yo me acuerdo que yo entré en una etapa de mi vida cuando yo creí que yo sabía todo y mis padres sabían nada. ¿Alguien se acuerda de esa etapa? ¿Ok? Algunos valientes levantan la mano y otros no quieren. ¿Ok? Yo creí que yo sabía todo, mis padres sabían nada. Y empezó a haber división entre mis padres y yo. Ellos me decían una cosa y yo creí que no era buena para mí, yo creí que yo sabía lo que era bueno para mí y empecé a hacer mi propia voluntad y empezó a traer tensión en el hogar, empezó a traer disgustos en el hogar, empezó a traer conflictos en el hogar, confrontaciones en el hogar y fue un tiempo que yo no lo sentí tanto. Yo estaba enojado porque mis padres no me dejaban hacer lo que yo quería hacer y yo creí que ellos no sabían nada y estaban anticuados y yo quería hacer y yo sabía lo mejor para mí. Hasta que yo llegué a ser padre y mis hijos pasaron por esas etapas. Entonces yo estuve al otro lado de la moneda y yo sentí el dolor que me causaban, el temor que tenía de perder a mis hijos. Todas esas emociones yo no las sentí como joven, las sentía cuando era padre y mis hijos querían hacer lo que ellos querían. Y me acuerdo cuando vinieron los momentos de confrontación donde con algunos de mis hijos yo les tuve que decir, mira, ya estás de edad y puedes hacer lo que quieras, pero te vas de la casa, aquí no. Y me acuerdo que después de esos momentos de confrontación yo me iba al baño y solo lloraba y le pedía a Dios, por favor no dejes que mis hijos se vayan de la casa. Pero enfrente de ellos yo tenía que confrontar con la verdad y me dolía tanto y sentía tanto temor y sentía todas estas cosas. La división dentro del hogar es algo que puede ser muy destructivo. En un matrimonio también puede ser algo muy destructivo. Y entonces Dios bendice donde hay unidad. Y como le dije, la unidad sienta el campo fértil para una buena reproducción. ¿Ok? It says fertile ground for good reproduction. Vamos al versículo 11. De aquí de Génesis 1. ¿Okay? Después dijo Dios. Ok, no guarda en mente, no pierda esto, ¿ok? ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Nunca olvide eso. No lo dijo Moisés, lo dijo Dios. ¿Ok? Y dijo Dios, después dijo Dios, produzca la tierra. Eso es después de que Dios separó las aguas de la tierra seca, ¿ok? El verso 10. Vamos a leerlo también. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Pero luego en el verso 11, después de que Dios separa y Dios, ¿verdad?, manifiesta la tierra seca y junta las aguas en su lugar, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, que esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era Tov. ¿Ok? ¿Se acuerdan que vimos esa palabra? Tov. Vio Dios que era bueno. ¿Ok? Cuando vayan ustedes para Israel con nosotros, van a usar mucho esa palabra, Tov. ¿Ok? Porque buenos días, Boker Tov. Buenas noches, Laila Tov. ¿Ok? Y vimos el significado de esa palabra, cómo incluye prosperidad y bienestar y tantas cosas que envuelve esa palabra. So Dios, cuando vio esto, cuando Dios hizo esto, Dios lo bendijo. ¿Qué tantos quieren que Dios los bendiga? A ver, de veras, ¿qué tantos quieren que Dios los bendiga? ¿Qué tantos quieren que Dios bendiga sus finanzas? ¿Qué tantos quieren que Dios bendiga a sus hijos? ¿Qué tantos quieren que Dios bendiga a sus nietos? ¿Ok? ¿Qué tantos quieren que Dios bendiga sus mentes con paz, su corazón con paz? ¿Verdad? Queremos la plenitud de la bendición de Dios. No queremos parte, queremos la plenitud de la bendición de Dios. Todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Hizo Dios bendijo. Este es el único día, aquí en Génesis, en el orden, estamos en el tercer día, que es el martes. El martes es el único día que Dios bendijo 2 veces. ¿Okay?
Entonces, Dios está bendiciendo este día y Dios pone en pie una ley de siembra y cosecha. Todos digan conmigo, siembra, digan cosecha. Okay. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6 dijo, no os engañéis. Okay. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ok? Fíjate lo que dijo, lo que dice la palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Dios puso esta ley en efecto. Dios fue el que puso esta ley en efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. ¿Ok? Y luego dice, el que siembra para la carne, para tus deseos carnales, solo para complacerte a ti, vas a cegar destrucción. ¿Eh? No puede ser otra cosa. Si siembras para la carne, de la carne vas a cegar destrucción. La paga del pecado es muerte. Muerte es separación de Dios. La cosa más horrenda para un ser humano es estar separado de Dios. Es la cosa más horrenda que puede existir, estar separado de Dios. Porque Dios es vida, Dios es paz, Dios es luz. Estar separado de Dios es estar separado de la vida. Entonces, Dios bendice, después de la unidad, Dios bendice la tierra para que empiece a producir buen fruto. ¿Ok? All right? Now, ¿cuándo Cristo te salvó a ti? ¿Qué tantos aquí son salvos? Ok, gloria a Dios. ¿Qué tantos dicen, ojalá que sea salvo? Ok, all right. No, te voy a decir algo, quiero que me escuches. Nadie es mitad salvo y mitad no salvo. Eres todo salvo o todo no salvo. ¿Okay? ¿Te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno? ¿Vas a pasar la eternidad con Dios o vas a pasar la eternidad con el diablo? No puedes tú decirme a mí, pastor, hoy yo me siento 80% salvo. No. Eso me dice probablemente que estás ignorante acerca de la salvación, que a lo mejor sí eres salvo y no has entendido la salvación, o a lo mejor no eres salvo. ¿Ok? Pero le hago esa pregunta, que qué tantos son salvos, porque la Biblia dice esto, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Ok? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Y qué hizo Dios con su creación? Empezó a poner las cosas en orden y es lo que hace en nuestra vida. Dios empieza a traer orden a nuestra vida. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas. Yo antes de ser cristiano, yo no podía ver el cielo, yo no podía ver la salvación, yo no podía ver el perdón, yo no podía ver a Dios, yo estaba cegado. Pero cuando Cristo abrió mi corazón y me iluminó los ojos espirituales de mi vida, vi cosas que yo nunca jamás había visto antes. Y por eso cuando estaba recién convertido, batallaba tanto yo para entender la Biblia, porque la Biblia me estaba iluminando cosas espirituales y yo quería resolverlos carnalmente. Hasta que Dios tuvo misericordia de mí. Y yo de veras le digo que Dios tuvo misericordia de mí. Yo les he dicho que yo pasé 3 días tratando de resolver la multiplicación de los panes y los peces. Y sacaba cuentas. ¿Qué tantos panes? ¿Qué tantos peces? ¿5,000 personas? No, déjame sacar cuentas otra vez. 3 días. Hasta que Dios tuvo misericordia de mí, me habló y me dijo, es un milagro. Dije, oh, es un milagro. Pero así de cerrado estaba mi entendimiento. Pero con el tiempo Dios me ha ido abriendo los ojos. Y lo más que voy entendiendo de Dios, lo más que me quedo con la boca abierta. Digo, man, eres mucho más grande de lo que yo puedo imaginarme. Y mientras que vas caminando con Dios, descubres algo. Descubres que la vida no es fácil, aunque seas cristiano.
pero que Dios nunca te abandona. Y eso es tan importante, que todos sepamos que tenemos un amigo, que no es nuestro amigo porque nosotros somos buenos, que es nuestro amigo porque Él es bueno y que no nos va a abandonar ni en las buenas ni en las malas. ¿Qué tantos a veces han llorado con Dios y le han dicho, ya no puedo, ya no sé qué hacer? ¿Verdad? Y mira, te tiene en pie. Te tiene en pie. Entonces la unidad es tan importante la unidad, y nosotros debemos de velar como cristianos para que el diablo no divida nuestros matrimonios, que no divida nuestras familias y que no divida nuestra congregación. Come on, díganme amén. ¿Verdad? Ok. Vaya conmigo a Levíticos, vamos a ver unas cositas aquí. ¿Por qué es tan importante? Levíticos, capítulo 26. Levíticos, capítulo 26. ¿Qué tanto les gusta leer Levíticos? Así pensé. Es un libro muy hermoso. De veras, Levíticos es muy, muy, muy hermoso. Ok, verso 1 hasta el verso 8, Levíticos 26. No haréis pues vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a vuestra espada delante de vosotros. Mire lo que dice. 5 de vosotros perseguirán a 100. 5 van a perseguir ¿a qué tantos? A 100. 5 van a perseguir a 100. Pero luego fíjese lo que dice. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Imagínense, si solamente 5 hombres, está diciendo Dios aquí, se unen en la guerra, Dios les va a dar victoria porque están bien unidos. 5 les va a dar victoria sobre 100. Pero si 100 se unen, les va a dar victoria sobre 10,000. Los más que se unan, lo más que pueden hacer, porque Dios está con ellos. Dios bendice ¿qué? La unidad. Dios bendice la unidad. Ok. Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Versos 9, 10, 11 y 12. Ok. Mire lo que dice. El verso 9. Eclesiastés 4, 9. Mejores son 2 que 1. ¿Qué? Voltea a su hermano y dígale, mejores son 2 que 1. Mejores son 2 que 1. ¿Por qué? Porque tienen mejor pago de su trabajo. Y porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Qué bonito, ¿verdad? Yo no supiera decirle a ustedes qué tantas veces mi esposa ha ayudado a levantarme a mí. Y gracias a Dios. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. Porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Ve el beneficio de la unidad aún entre 2 personas?
Se calientan el uno al otro, si uno se cae el otro lo levanta. Si trabajan, ganan mejor salario. ¿Sí ve el beneficio de la unidad? Mateo capítulo 18. Mateo 18, verso 18 hasta el 23. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hasta ahí. Dios bendice ¿qué? La unidad. Dios bendice la unidad. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor forma de producir unidad? Aprender a pedir perdón. A veces que somos tan orgullosos. Estaba escuchando una entrevista que estaban haciendo con un hombre, no creo que es cristiano, pero dice que él le dijo a su papá, le dijo, papá, me quiero casar. Y el papá le dijo, ¿estás listo para casarte? Dijo, yo creo que sí. Dijo, yo creo que no. Digo, no, yo creo que sí. Dijo, no, yo creo que no. Dijo, ¿por qué dices que crees que no estoy listo para casarme? Dijo, ¿estás dispuesto a pedir perdón cuando no fue tu culpa? Dijo, ¿pero por qué voy a pedir perdón si no es mi culpa? Dijo, porque te vas a casar. You get it? Porque en el matrimonio peleamos tanto nuestro punto de vista que dice, no, yo tengo la razón, yo sé que estoy bien, yo no voy a pedir perdón, no, yo no hice nada malo, no es mi culpa. Una vez veníamos para la iglesia. Mi esposa y yo venimos para la casa de Dios, a adorar a Hashem, Adonai. Veníamos. ¿Y qué cree? El diablo nos atacó en el camino. Que el Señor lo reprenda. Y empezamos a discutir. Y mi esposa me empezó a decir que yo estaba mal. Y yo sabía que yo no estaba mal. Yo estaba completamente convencido que no estaba mal. Yo iba a pelear mi punto y dije, no voy a ceder porque yo estoy mal, ella está mal, tiene que aprender a pedir perdón, a reconocer su error, yo no estoy mal. Y veníamos y me habló el Señor y me dijo, cállate y escúchala. Ok, las mujeres tienen don de hablar. Ya estoy causando división, ¿verdad? No, es verdad. Mira, tú llegas al trabajo y tu esposa te pregunta, ¿cómo te fue? Bien. Tú llegas a la casa y le preguntas a tu esposa, ¿cómo te fue? Dice, bueno, me levanté a las 7:30 y luego preparé esto y luego el otro y estás tú ahí en la mesa. Y nomás te pregunté que cómo te fue. Pero tu esposa te suelta todo el rollo, ¿verdad? Mujeres son diferentes. Y me quedé callado y mi esposa se soltó en un discurso. Estaba hable y hable, y hable y hable, y hable y hable. Y cuando venimos ya como a medio camino a la iglesia, le puedo decir por dónde veníamos. Veníamos allá cruzando la Uvilla y la Red Oak Road por allá, por el 35. Le puedo decir exactamente por dónde veníamos. De repente mi esposa llegó al punto. Y cuando llegó al punto, yo pude ver su punto de vista. Y dije, yo estaba tan seguro que estaba bien y estoy mal. Ella está bien. Entonces, le digo eso nomás y pasando, ¿verdad? Si quieres unidad, aprende a pedir perdón. Hay gente que no sabe pedir perdón. No que no pide perdón. Sí pide perdón, pero no piden perdón.
Piden perdón, pero no piden perdón. ¿Verdad? Quiero pedirte que me perdones porque me enojé y te dije cosas que no te debería de haber dicho. Pero si tú no me hubieras hecho enojar, eso no es pedir perdón. Ok, vamos a dejarlo ahí. Ok, pero por eso el diablo pelea tanto la unidad, porque hay todos estos beneficios a la unidad. Ok, now, imagínense esto. Imagínense un hogar donde el matrimonio ha aprendido a pedir perdón, donde han aprendido a poner a un lado sus diferencias y donde buscan la unidad. ¿Qué clase de tierra creen ustedes que va a ser esa tierra para los hijos? Porque en este caso vamos a poner tus hijos como tu semilla. ¿Qué clase de tierra creen ustedes que va a ser esa? Va a ser tierra fértil, va a ser tierra buena. Porque los papás han aprendido a pedir perdón, han aprendido a reconciliarse, han aprendido a poner a un lado sus diferencias. Y cuando llegan los hijos a la casa, no llegan a un campo de conflicto. Llegan a un lugar donde hay paz, donde Dios está bendiciendo. Llegan como a una ciudad de refugio, a un lugar donde ellos se sienten seguros y protegidos. Pero qué triste es cuando los niños llegan a la casa y llegan con miedo. Yo tenía como 11 años de edad y tenía un amigo mío que se llamaba Leonel. Y Leonel y yo nos gustaba mucho el béisbol y jugábamos béisbol en la calle con los amigos. Éramos muy buenos amigos y un día Leonel me invitó a su casa y fui a su casa. Y estábamos sentados en la sala mirando la tele y llegó su papá del trabajo. Y se metió el papá a la cocina y se sentó en la mesa. De donde estábamos en la sala podíamos verlo sentado en la mesa. Y de repente, Leonel brincó del sofá y se fue corriendo a la cocina y se metió enfrente de su papá y le decía, no, daddy, no, 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 daddy, no, 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 daddy, no, porque el papá iba a golpear a la mamá. Esto yo no lo miraba en mi casa. Me asusté. Y Leonel, el niño, ahí enfrente de su papá, y la mamá al otro lado de esto. Y yo me salí corriendo, me fui a mi casa. Me acuerdo el siguiente día que Leonel le dio tanta vergüenza conmigo de que yo estuve allí para ver eso, pero su papá golpeaba a su mamá. Si los niños llegaron a la casa a un ambiente así, pero imagínense donde hay unidad, donde se piden perdón, donde se resuelven las diferencias. Todos los matrimonios tienen argumentos, tienen desacuerdos, todos, es imposible. Pero si va a haber unidad, tiene que haber perdón. Tenemos que aprender a pedirnos perdón. El Señor Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, perdónalo. Y le dijo, Pedro le dijo, ¿qué tantas veces lo perdono? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. En otras palabras, la unidad es tan importante que cuando venga tu hermano arrepentido y te pide perdón, lo perdonas. Porque la unidad es tan importante así. Ok, entonces Dios une las aguas y se descubre la tierra seca y allí Dios comienza a bendecir. Hierba verde, árboles de fruta y de todo tipo. Y Dios pone en estos árboles algo muy hermoso, muy bonito, y esa es la capacidad para reproducirse. Como Dios puso en nosotros la capacidad para reproducirnos. Mi esposa y yo nos hemos reproducido 4 veces. ¿Okay? Y mis hijos, algunos de ellos ya se han reproducido, y eso es algo que Dios puso en nosotros. Eso es bendición. Es bendición, y Dios puso eso en nosotros, pero espiritualmente también podemos reproducir hijos espirituales. ¿Verdad? ¿Han oído el dicho que dice del palo salta la astilla? ¿Han oído ese dicho? Del palo salta la astilla. ¿Cómo lo dicen en Colombia, Daniela? ¿Del tigre qué? ¿Cómo dicen en Colombia del tigre?
hijo del tigre sale rayado. ¿Okay? Sabiduría colombiana. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tu hijo se parece a ti. Es lo que quieren decir esos dichos con ellos. Tu hijo se parece a ti. Vamos a Mateo capítulo 13. De los versos 3 al 9. Hermanos, creo que les estoy enseñando algo para ver si rompemos fortalezas y a ver si rompemos maldiciones generacionales y mentalidades equivocadas, y a ver si Dios nos abre los ojos para que podamos ver la bendición tan grande que Él tiene para nosotros si tan solamente le pedimos que nos ayude a unirnos. ¿Ok? El verso 3, ¿verdad? Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, Mateo 13, 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. No brinque al versículo 18. Jesús va a explicarles esta parábola porque los discípulos no la entendieron y le pidieron, por favor, explícanos qué quieres decir con esta parábola. Y aquí Jesús la va a explicar. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué es el problema aquí? No entendió. No entendió. ¿Ok? Y este fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Ok? Yo aprendí algo. Cuando estaba en uno de los viajes a Israel, estábamos caminando por Galilea, y en esa parte alrededor del mar de Galilea hay mucha piedra volcánica, grande, mucha piedra, lo cual hace imposible que se pueda sembrar, porque tiene tanta piedra volcánica. Pero los judíos han convertido esa región de Galilea en algunos de los campos más fértiles de todo el país. Crecen aguacate, crecen plátano, crecen naranja, crecen toronja, crecen mandarina, crecen, ¿ves? Y lo que hicieron es que cuando ellos regresaron a la tierra, hicieron algo. Mucha gente se hubiera dado por vencido de esa tierra y hubieran dicho, no, esa tierra no sirve porque está llena de piedra volcánica. Ellos limpiaron la piedra y ve uno los montones de piedras todo alrededor, donde ellos limpiaron el campo para poder sembrarlo. Lo que quiero decirle con esto es que no nos tenemos que resignar a tierra que no produce, porque la podemos limpiar. ¿Ok? Now, lo primero que vimos es que el diablo vino y arrebató la palabra de las personas que la oyeron porque no la entendieron. Yo soy así, yo no sé si usted es así. Si yo estoy haciendo algo y no lo entiendo, me aburre y lo dejo. Yo soy así. ¿Alguien más es así? Ok. Una persona honesta me dijo que sí. Okay, pero yo soy así. Okay. Entonces, para mí, cuando no entiendo algo, trato de entenderlo, busco la forma de entenderlo. Es importante para nosotros como cristianos que entiendamos la palabra.
especialmente los padres y las madres, que entiendan la palabra para que cuando los hijos vengan, que no entienden ellos algo, nosotros podamos resistir al enemigo, que no les arrebate la semilla, sino poder explicárselas y decirles, mira, esto es lo que quiere decir. ¿Okay? Y por eso a mí me encanta que me hagan preguntas, porque me da la oportunidad de poder explicar algo que a lo mejor alguien no sabe. Yo tengo mi nieta que es muy preguntona y me encanta. Tan pronto como la subo conmigo en la troca, empieza, Grandpa, I have a question. Ok, pago el radio. Ok. Y el otro día me dijo, Grandpa, what about the dinosaurs? ¿Qué de los dinosaurios? Le dije, ok, mija, ¿qué quieres saber? ¿Había dinosaurios? Le dije, claro que había. Sí, Grandpa, sí había. Le dije, sí, claro que había. La Biblia dice que había. Dice, ¿dónde? Le dije, en el libro de Job. En el libro de Job habla de un animal que lo nombra Leviatán y otro animal que lo nombra Behemoth. Y cuando tú lees la descripción, le dije, cuando llegamos a la casa le saqué los versos y los empezamos a leer, le dije, ¿cómo suena eso, hija? ¿Qué parece eso que está escribiendo? Y dice, it sounds like a dinosaur. Le dije, yeah, it was a dinosaur. Le dije, eran dinosaurios. Y luego le dije, te voy a decir algo. Noé llevaba dinosaurios en el arca. He did. Le dije, yeah, pero no the big ones, llevaba baby ones. Pero llevaba dinosaurios en el arca. Entender la palabra, estudiarla, entenderla, poder a decirle a nuestros hijos, darles respuestas a las preguntas que ellos tienen. No tiene que venir el diablo y arrebatarles a ellos el interés por la palabra de Dios, porque en la escuela les están explicando mentiras como si fueran verdad. Les están diciendo de la ley de evolución, y no es ley, es una teoría, es una creencia de la evolución. Les están diciendo que vinieron del mono y que su gran abuelo caminaba así, y luego se fue enderezando y se le fue quitando la artritis y se enderezó y caminó, y ahora caminamos derecho nosotros y todo eso. Y todo eso es una mentira, pero lo explican de tal forma que capta la atención de las personas, de los estudiantes, y lo creen. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo nosotros con la palabra de Dios? Aprenderla, explicarla. Hermanos, todos ustedes tienen mi número de teléfono. A cualquier hora que tenga una pregunta me puede llamar. No importa si es a las 2 de la mañana, mi esposa les contesta. Les toma la pregunta, se la apunta y el siguiente día yo le llamo, no se crea. Pero si tiene una pregunta, me puede llamar con la pregunta. ¿Por qué? Porque es tan importante que usted aprenda, es tan importante que usted estudie, que usted sepa. ¿Por qué? Porque queremos levantar generaciones que estén cementados en la palabra de Dios, para que la entiendan, para que el diablo no venga y les robe la palabra. ¿Okay? Nuestros hijos no tienen que ser ese primer campo. Acuérdese, Dios bendijo la tierra. ¿Ok? No, habla de otros dos más. Se lo quiero leer de una traducción un poquito diferente de los demás, y quiero que me escuchen, y yo sé que van a agarrar la onda aquí. ¿Ok? Esos versos que acabamos de leer, los últimos dos, donde había donde había piedra no tenían mucha profundidad, y luego donde había hierba. Que todos digan conmigo hierba. Okay, no marihuana, es otra hierba. Okay. Las semillas que cayeron, les estoy leyendo de otra traducción. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. ¿Ok? Mira, es importante que entiendamos, si vas a ser cristiano, te va a costar. ¿Okay? Te va a costar.
All right. Y luego dice lo siguiente. Dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Estas son cosas que afectan la producción de la tierra. ¿Okay? Nosotros queremos ser fructíferos. Queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, ¿verdad o no? ¿Verdad? ¿Quién aquí quiere que sus hijos caigan, verdad, en malas compañías, en malas costumbres? Todos? Nadie, ¿verdad? Todos queremos que nuestros hijos, come on, ¿sí? Y queremos que nuestros nietos, ¿okay? Tenemos nosotros una ventaja tremenda, que les podemos hablar a nuestros hijos y decirles a ellos, mira, estos son los errores que yo hice, no hagas tú los mismos. Mira, esto es lo que Dios dice en su palabra. Pero si vas a seguir a Jesucristo, te va a costar. Ya termino con esto porque mi tiempo ya se me acabó. Cuando yo estaba en high school, había un muchacho que un día yo llevé a la escuela unas tarjetas de esas de fútbol, de esas tarjetitas de fútbol, los little trading cards de fútbol. Y él fue a donde yo estaba y me dijo, hey, I want to see them. Me dijo, hey, yo quiero verlas. Y me las iba a arrebatar. Y yo le dije, hey, no, son mías. Yo estaba flaco como un palo de escoba. Este muchacho estaba dado, ¿verdad? Y dice, no, man, que esto y que el otro, y que vas a ver, te voy a golpear y todo el otro. Y, pues se le subió uno lo mexicano y estás temblando por adentro, pero por fuera valiente. You want some of me, man? You got some of me, man. Y entonces era un viernes, nos fuimos para la casa. El lunes regresamos a clase. Llegamos a la clase, estaba yo sentado, se paró el morenito y vino caminando hacia mí y dije, oh man, he's gonna want to fight. He's gonna want to fight. Y va a querer pelear. Y se para enfrente de mi escritorio y me extiende la mano. Me extiende la mano. Yo extiendo la mano, le estrecho la mano y dice, I'm sorry. I'm sorry about Friday. Me pidió perdón. ¿Sabe qué pasó durante ese fin de semana? Él fue salvo. Él fue salvo. Este muchacho le encantaba el básquetbol, le encantaba el deporte, pero más que nada le encantaba el básquetbol y era bueno para jugar básquetbol. Y empecé a ver en la vida de este muchacho cambios y nos hicimos amigos. Yo no creía en Dios, pero él empezó a llevar su Biblia a la iglesia. Así joven como estaba, se metió a estudiar en un instituto bíblico y después empezó a llevar el cuellito así como los sacerdotes y iba ya con su saco y todo. El principal lo dejó que él abriera todas las mañanas con oración. Él iba a la oficina y en el sistema de audio, él salía y dirigía toda la... Bueno, nosotros orábamos, pero él oraba por nosotros. Y llamado Charles. Y perdió sus amigos. Ya no fue popular con las muchachas. Ya no fue popular en los deportes. Le costó. Pero este muchacho no desmayó. Y aunque él no lo sabía, era un ejemplo. Y con el tiempo le empezaron a agarrar respeto. Dejaron de hacerle burla. Dejaron de maldecirlo. Te va a costar, pero va a valer la pena. Mira, todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Si tú no vas a pelear por lo bueno, ¿cómo dice el dicho? El que no se para por nada cae por cualquier cosa. Y entonces necesitamos entender nosotros que ser cristiano nos va a costar,
Y parte de lo que pasó con la semilla que estaba entre las piedras es que empezaron a venir problemas por ser cristianos y fue cuando desmayaron. No va a ser fácil, pero va a valer la pena. Pero luego Jesús, al terminar la historia, y es donde quería llegar y no llegamos a todo lo demás que quería ver, pero es donde la tierra produce, y mira cómo Jesús dice, no dice produce a 30, 60 y 100, dice produce a 100, comienza arriba, produce a 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno. O sea que la bendición de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu matrimonio, sobre la vida de tu hogar, sobre la vida de tu familia, va a ser tan grande que esa tierra va a producir. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que Dios es justo y Dios te creó a ti, te hizo una nueva criatura, te hizo una nueva creación y Dios está preparando las cosas porque últimamente Él quiere bendecirte. ¿Ok? Dios no puede bendecir a una persona que quiere vivir en pecado. ¿Ok? Trabajaba en una compañía yo que se llamaba Yerkes. Y una vez nos decían que le teníamos que checar el aceite y el agua a las trocas que manejábamos. Fui yo a checar el aceite de la troca que yo manejaba y estaba atorado el hood, no se abría ¿cómo se dice? El cofre, no, el cofre, ¿sí? Estaba atorado. So no le chequé el aceite. Pasaron semanas, pasaron meses. Y un día iba al trabajo y empezó la troca, clac, 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 clac. Dije, oh man, ese es el motor. Me orillé en el lado allá del 635 y empecé a orar, Señor, por favor, me van a correr del trabajo, por favor. ¿Sabe qué? Dios no me contestó. Él no me contestó. Me dieron una regañada. Pero si no se abrió el cofre, ¿por qué no nos dijiste para mandarla a arreglar? Ahora ya desvielaste el motor por no checarle el aceite, por no decirnos lo del cofre, y nomás dejé que las cosas se fueran. Y algunos de ustedes quieren servir a Cristo así, quieren dejar nomás las cosas que se vayan, ahí se va. Tu pecado va a salir a luz, tu pecado se va a descubrir, y tu pecado te va a destruir, y tu pecado impide de que Dios pueda bendecir tu vida como Él quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tus hijos, Dios quiere bendecir tu matrimonio, Él quiere bendecir tu hogar. Él quiere. Y entonces, ¿por qué mejor ahora mismo, ahorita, en este momento, por qué mejor no ahorita hablar con Dios y decirle perdóname? Perdóname. ¿Tú crees que lo que estás haciendo a escondidas no se va a dar cuenta a nadie? Es una mentira del diablo. Va a salir a luz. Y cuando salga a luz, vas a sufrir las consecuencias de lo que hiciste. Ahorita hay que preparar la tierra. Si hay que sacar piedra, hay que sacar piedra. Si hay que hacer preguntas, hay que hacer preguntas. Pero voy a entender. Yo quiero saber. Porque yo quiero que mi tierra produzca. Yo quiero que sea fructífera. Yo quiero que Dios la bendiga. ¿Dicen amén? Amén. Ok.